Hoy día iniciaremos el estudio, continuando el estudio de radicales, la división de radical. Estos a su vez se dividen en dos: división de radicales del mismo índice y división de radicales de índices distintos. Hoy tomaremos de referencia la división de radicales del mismo índice. Estamos extrayendo esta parte teórica de la aritmética de Aurelio Baldor. ¿Qué nos dice la regla que nos da Baldor? Para dividir radicales del mismo índice, se dividen los coeficientes entre sí. Escuchen bien, los coeficientes entre sí. Y las cantidades subradicales o radicandos entre sí, es decir, ambos radicales, en este caso, el radical numerador y el radical denominador, se unen, se dividen. Eso quiere decir las cantidades subradicales. Siempre y cuando, y como lo dice aquí clarito, deben tener los mismos índices, dicha raíz. Luego, ¿qué más se hace? Y el cociente, o sea, se dividen las cantidades subradicales entre sí, y el cociente de las cantidades subradicales se coloca bajo el signo del radical común. Parece algo complicadito de entender, pero lo veremos a continuación cómo se resume esto ya en una regla práctica. De otro apartado, ya podemos notar, si no le entendemos a la regla algebraica, aquí tenemos otra definición que nos dice que para dividir radicales del mismo índice se dividen respectivamente los coeficientes y los subradicales, ubicando este último cociente bajo el signo del radical y se simplifica. Vamos a empezar con ejercicios de netamente aritmética que no tengan letras. Luego veremos ejercicios con operaciones que lleven letras y números al estilo algebraico, para cuando ya entremos a nivel álgebra puedan también manejar las definiciones. Veamos a continuación en nuestro libro de apuntes nuestro primer ejercicio que vamos a resolver. Muy bien. Lo que nos decía en la parte teórica se resume en lo siguiente. La manera más fácil es entenderlo de esta manera. Al hablar de índices iguales, no olvidemos que es el número que acompaña a la raíz. Deben ser idénticos. Tenemos la cantidad subradical o radicando del numerador y del denominador. Es decir, se resuelve anotando una misma cantidad radical, que es el índice común, y como ven, se unen ambos radicando o cantidades subradicales. ¿Entendido? No olvidemos que se puede emplear la línea fraccionaria o la otra simbología que se puede hacer sería esta de aquí, la que conocimos en el nivel primario, esta simbología. ¿Entendido? Entonces, sean cual sea la que te nos dé, siempre vamos a llegar a esto. Decíamos, tenemos este primer ejemplo. Como vemos, los índices son iguales. Hagamos recuerdo que en las raíces es el único caso en matemática que se ve que se da sobreentendido no el 1, sino el 2. Quiere decir que estas son raíces cuadradas. Empecemos entonces, ¿cómo se calcula? Anotamos la raíz común, que en este caso es la raíz cuadrada, y unimos ambas cantidades subradicales. Esto es divisible o simplificable entre sí. Vamos a hacerlo con nuestra calculadora. Dividido 150 entre 2, saquemos la mitad. 150 dividido entre 2, 75. Quiere decir que la respuesta me va a quedar 75. Pero no olvidemos que, como lo vimos en la multiplicación de radicales, ver si se puede extraer algún factor dentro de la raíz. Para ello, vamos a ver si podemos extraer algún factor. Hagamos la decomposición del 75. Como acaba en 5, tenemos quinta. Vamos a ayudarnos ahí con la calculadora. 75 dividido entre 5, eso me queda 15. Vuelve a acabar en 5, sacamos quinta, me queda 3, tercia 1. Expresamos en potencia, como lo hemos venido viendo,
como estamos trabajando raíces, siempre trabajamos en potencia porque es operación inversa. Es decir, 5 al cuadrado por 3. Seguimos entonces. Ahora, en vez de anotar 75, digo 5 al cuadrado por 3. Y ya hemos visto esto. Si la potencia es igual que el índice, la potencia del radicando es igual que el índice, se tacha y se extrae fuera de la raíz, quedándonos el 5 por fuera, raíz cuadrada de 3, y hemos resuelto nuestra primera división de raíces de igual y.